Bueno, buenas noches. A mí me correspondió el video de lazo abierto y lazo cerrado. Como tal serían los sistemas de control. Bueno, a continuación tenemos lo que es el sistema de lazo abierto, que pues como tal los sistemas de lazo abierto pues son aquellos en los que pues como tal la señal no tiene influencia sobre la señal de entrada. O sea, la señal de salida no tiene influencia con la señal de entrada, o sea, no hay una retroalimentación. Pues como tenemos un ejemplo acá, tenemos un amplificador de un equipo de música. Entonces lo que tenemos es el volumen, tenemos el amplificador y la salida que sería el altavoz. Entonces como pues normalmente sería una entrada, de esa entrada pasa a un controlador, de ese controlador hace un proceso y ese proceso genera una salida. Eh, bueno, control de lazo abierto, pues como anteriormente lo estaba explicando, como tal tenemos, digamos, más que todo en la industria, un ejemplo sería un regulador en una planta. Entonces, como tal, R sería como tal la señal de mando, U sería como tal la señal controlada o como tal la variable que vamos a manipular, la N serían como tal las perturbaciones, porque siempre van a haber perturbaciones que afectan el rendimiento del sistema, y pues la Y ya sería como tal la señal de salida de la planta o variable controlada. Abajo tenemos otro ejemplo, como tal es la entrada, tenemos el transductor, entonces de la entrada al controlador tenemos el proceso, las flechitas indican que pues como tal hay una perturbación y tenemos la salida. Entonces pasamos al sistema de lazo cerrado, que como tal pues estos sistemas son aquellos en los que pues la señal de salida pues sí tiene como tal una influencia sobre la señal de entrada, o sea tiene una retroalimentación, como podemos observar. Entonces tenemos la entrada, tenemos el controlador, el proceso, y lo que hace es la retroalimentación para que pues genere el proceso, ¿sí? Como tenemos un ejemplo de lazo cerrado, podríamos tener una cisterna. Entonces, cuando bajamos la tapa bueno, perdón, el accionamiento manual, lo que hace es generar el vacío del agua y esta vuelve nuevamente a retomar el agua para que volvamos otra vez a vaciar. Entonces, esa es como la retroalimentación, ¿no? Entonces, pues como tal sería la cisterna. Entonces, como tal lo que les digo, iniciamos el proceso pulsando el botón o la cisterna, el actuador, perdón, que se vacía la cisterna de agua. Ese momento pues el flotador baja, va a ser como nuestro qué, nuestro proceso, nuestro controlador. A medida que pues la cisterna se va llenando de agua, pues como tal el flotador va subiendo y cuando alcanza el nivel de llenado adecuado, pues como tal la varilla, como podemos observar, el tirador de la salida, eh, al flotador como tal pues por un extremo, entonces por el otro extremo va cerrando la entrada de agua hasta que pues la cierra por completo. Ya el agua deja de entrar sin necesidad de que nosotros pues como tal intervengamos, ¿no? Intervengamos como en tal en el proceso, ¿sí? Eh, bueno, aquí tenemos un ejemplo, entonces como tal, pues si nos vamos como tal, lo que les decía anteriormente en el ejemplo del lazo abierto, tenemos la R como tal que pues tenía nuestra señal de referencia o valor deseado de la salida. Eh, tenemos la E, que como tal sería la señal de error de interferencia, llegado al caso. Teníamos la U, que como tal sería la señal que pues es la de control o la variable manipulada como tal podríamos ser. De ahí pasa la planta, de la planta pues tenemos la perturbación que afecta el rendimiento del sistema. Pues tenemos la Y, que como tal sería la señal de salida de la planta o pues la variable controlada. Tenemos esta Y que tiene como un asterisco arriba, entonces como tal esa sería la señal de salida del sensor, que pues que es idealmente a la señal de salida, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es la retroalimentación, ¿sí? Tengamos en cuenta que este ejemplo de lazo, el primero, es como digamos, como aplicado como tal en la industria. Y abajo pues tenemos una entrada, nuestro comparador podríamos decirlo así, tenemos el transductor que pues traduce la señal al controlador, tenemos el proceso con sus dichas perturbaciones, tenemos la salida, eh,
pues como tal las perturbaciones el sistema lo que hace las corrige o avisa de su existencia para que en la siguiente retroalimentación o cuando pase por el sensor no hayan más errores. Eh, tenemos aquí unos tipos de sensores, como tal tenemos los finales de carrera, que serían sensores de posición, sensores de velocidad, de movimiento, de luz y de temperatura. También existen otros tipos, que es como tal el de sonido, el de humedad, de presión, aceleración, caudal, nivel, magnéticos, entre otros. Como tal, pues esto nos ayuda a medir y a tener una información proporcional pues a lo que deseamos, ¿no? Y ya, esa sería la exposición de sistemas de control. Muchas gracias y hasta luego.